Vamos a la doctora Jenny Romero, quien es gastroenterólogo del Instituto Médico La Floresta, para hablar de la colitis. Doctora Romero, un gusto conversar con usted. Bienvenida a Zona Éxito. Bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias por su gentil invitación a este maravilloso programa, del cual también soy adicta. Ay, muchísimas gracias. Y para hablar de un tema muy interesante, como es la colitis microscópica, que viene en ascenso en su diagnóstico. ¿Y qué es exactamente la colitis? Y la gente suele confundirlo con otras cosas porque pareciera que a todos los síndromes estomacales le llaman colitis. Es correcto. Lo que pasa es que el término colitis es un término muy genérico que habla de un proceso inflamatorio inespecífico del intestino grueso o colon, que es la última porción del aparato digestivo, y que suele estar acompañado de diarrea. Entonces, claro, todo lo que tiene diarrea uno puede decir es una colitis. Ahora bien, el tema que nos trae, que es la colitis microscópica, está enmarcado en lo que es la diarrea crónica. Entonces tendríamos que hablar, la diarrea aguda es aquella diarrea que te da más o menos entre 2 días, en promedio, a 14 días máximo. Hay una diarrea que es persistente, que es la de 14 a 30 días, y por encima de 30 días es la diarrea crónica. Pero ya eso parece cólera. Es terrible, es terrible. Pero sí, existen, de hecho, Los 14 días es terrible. Sí, tenemos pacientes, y en el caso de la colitis microscópica, pues es una diarrea crónica que dura, por supuesto, entonces más de 30 días, es acuosa. ¿Qué significa la palabra acuosa? Que no tiene sangre y que tiene gran cantidad de eliminación de agua y de electrolitos. Por eso, en casos severos, puede llevar una deshidratación muy severa y pérdida de peso con otros tipos de síntomas. Puede confundirse con el síndrome de intestino irritable, por ejemplo. Y de allí el subdiagnóstico de la entidad de la patología. ¿Y esto cómo se atiende? A ver, en un paciente que consulte por una diarrea, como les dije, que dure más de 30 días, nosotros tenemos que empezar a desarrollar algoritmos que nos puedan identificar que esto no es un cólera, como dicen ustedes, o es algo diferente, una enfermedad inflamatoria intestinal, es un problema infeccioso de más larga data, como una colitis pseudomembranosa, etcétera. Entonces uno hace una serie de estudios iniciales. Y finalmente, cuando todos estos estudios suelen ser inespecíficos, que no nos dicen absolutamente nada, entonces hay que practicar una colonoscopia, que es un estudio que nos permite visualizar el intestino grueso por dentro. Generalmente este estudio se hace sedado, es un estudio que, aunque a la población general le da miedo, suele ser un estudio confortable porque se hace si se hace en buenas manos, pues, y con una sedación adecuada, pues muy bien tolerado. Ahora, doctora Romero, dijo inicialmente que está aumentando el diagnóstico de esto. ¿Por qué? ¿A qué se atribuye que haya cada vez más personas que estén teniendo este padecimiento de manera crónica, que no solo, imagino yo, tiene que ser incapacitante para la vida normal, sino que además también puede llevar a deshidratación y poner en riesgo el bienestar? Es correcto. El problema es que, como es una entidad que relativamente se conoce muy poco, entonces, si tú no lo piensas, pues no haces el algoritmo pertinente y lo confundes, por ejemplo, con un síndrome de intestino irritable. Entonces, aproximadamente un 30-40% de los pacientes con síndrome de intestino irritable no tienen síndrome de intestino irritable, patrón de diarrea, sino que tienen otra patología asociada, dentro de las cuales está la colitis microscópica. Ella ocupa dentro del espectro de diarreas crónicas aproximadamente un 16%. ¿Y por qué no ha ido creciendo el diagnóstico? Porque cuando la piensas, haces la colonoscopia, tomas biopsias, en el 80% de los casos visualmente el colon es normal. Y es la microscopía, es decir, la toma de biopsia progresiva en los diferentes segmentos del intestino grueso, el que nos da el diagnóstico. Ha hablado de síndrome de intestino o de colon irritable. Uh-huh. Que en algunos casos está asociado a algunos alimentos que empeoran o mejoran esta condición. En este caso de la colitis microscópica, ¿cómo se trata? ¿Hay dieta? ¿Cómo se logra? Lechosa. Exacto. ¿Cómo logran mejorar este cuadro? A ver, primero hay factores predisponentes. No se sabe por qué es más frecuente en damas. La edad promedio suele estar por encima de los 50 años, pero se sospecha que es por el diagnóstico tardío. ¿Okay? Y no porque realmente sea esa la edad exacta. Las personas que fuman
tienen más predisposición a tener colitis microscópica, inclusive con respecto a la población general, 10 años antes de que se presente en la población general. Se habla de algunos factores asociados a algunos medicamentos. Por ejemplo, el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina como la sertralina, que se usa para la depresión, pudiera conllevar a la aparición de colitis microscópica. El uso de los inhibidores de bomba, los llamados protectores gástricos, como por ejemplo el lansoprazol, que es uno de los que tiene más asociación, es una asociación. No es una etiología fija, ¿no? Y la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, etcétera. Y fíjense que esos son medicamentos altamente difundidos en la población general. Una vez que uno tiene la sospecha diagnóstica y toma las biopsias y aparece el diagnóstico, hay terapéuticas. La dieta, la lechosa no se debe tomar. Qué milagro para la gente que tiene esa enfermedad, deslastrarse de una fruta tan mala como esa y que es tan buena en el fondo. Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que la lechosa es una fruta muy fibrosa y si tienes diarrea, las dietas altas en fibra van a generar más diarrea. Entonces hay que disminuir el consumo de fibras o alimentos que predispongan a la aparición de diarrea, como la leche, cítricos muy fuertes, fibras en general. El dejar de fumar, evidentemente, es parte de los hábitos que tenemos que atender. Dejar de tomar el medicamento que pudiera ser el detonante de esta patología y aproximadamente un 10% pueden hacer remisiones completas sin terapéutica adicional. Pero realmente el resto necesita la terapéutica y la principal es el uso de un esteroide que se llama budesonida, que es de uso netamente intestinal, generalmente una primera fase con 9 miligramos día, por unas 8 semanas, unos 2 meses, y si hay recaídas, se puede prolongar hasta un año con una dosis más baja. Doctora Romero, ¿tiene alguna cuenta en Twitter, en Instagram, para que la gente que nos está escuchando pueda hacerle preguntas adicionales? Sí, claro. @DRA de doctora Jenny Romero con JENNY Romero en Twitter y en Instagram. Y bueno, y estoy a su orden en la unidad de patología y gastroenterología, la unidad en el Instituto Médico de la Floresta. Muchísimas gracias, doctora Romero, por haberse acercado y conversar con nosotros de este tema, la colitis microscópica. Gracias a ustedes. 10, 2 minutos, momento de ir a la pausa en el circuito de éxitos. Sonrisas y afectos que confluyen.